El convertidor analógico digital de rampa digital o contador ascendente es un convertidor de comparación de voltaje, pero también de lazo cerrado. ¿Por qué de lazo cerrado? Porque la salida digital es convertida a analógica gracias a un DAC y retroalimentada a la entrada para compararse con el voltaje a convertir. Este convertidor es muy sencillo. Simplemente se trata de hacer una rampa digital debido a un contador que empezará de cero y ese número del contador se convierte en un nivel de voltaje que se compara con el voltaje a convertir. Mientras el voltaje del DAC no alcance al voltaje a convertir, entonces el control permitirá seguir avanzando en el contador. Pero una vez que el voltaje del DAC supere el voltaje a convertir, el control indica que esa cuenta debe de registrarse en la salida y borrar el contador para iniciar de nuevo una conversión. Como lo vemos en el diagrama de tiempos, siempre empezamos en cero y el contador empieza a contar el DAC a convertir la señal analógica y cuando esta señal alcanza al voltaje de entrada a convertir, se valida la salida con un número digital. Entre más tiempo tarde en alcanzar la señal a convertir, pues el tiempo de conversión será más largo. Si lo alcanza rápidamente, el tiempo de conversión es corto. Se observa aquí que si la señal ya alcanzó, la rampa ya alcanzó a la señal, pues entonces no debería de borrarse el contador. Y realmente este tipo de convertidores pues no existe de manera comercial, simplemente se explica para entender el siguiente convertidor, siendo un convertidor analógico digital ascendente-descendente o que también le llamamos de balance continuo. Sigue siendo un convertidor de comparación de voltaje y de lazo cerrado, pero observen que hemos perdido el registro, puesto que la salida siempre va a ser válida. De tal manera de que si el DAC supera el voltaje a convertir de manera ascendente, pues entonces el control le indica al contador que ahora descienda. Y si lo supera de manera descendiente, pues entonces el control le dice al contador que cuente de manera ascendente. La gráfica nos lleva a la siguiente. Observamos nosotros que si empezamos en cero, pues entonces el contador va a contar hasta alcanzar la señal de entrada. Y una vez que la supera, le dice el control que descienda su cuenta. Si lo vuelve a superar, pues le dice que vuelva a ascender. De tal manera entonces que en todo tiempo la salida es validada y siguiendo de manera práctica al voltaje analógico que se convierte. Sin embargo, para un voltaje constante, observemos que como la comparación es una comparación analógica, no hay una igualdad, o siempre es superior o siempre es inferior. Por lo tanto, el último bit, el bit menos significativo, siempre va a estar variando y es por ello que a este convertidor se le llama de balance continuo. El bit menos significativo siempre va a tener una variación entre 0 y 1, 0 y 1, no pudiendo eliminar esa condición. Por lo tanto, generalmente los fabricantes no nos presentan este último bit porque
no aseguran exactamente el valor de la señal convertida. Vemos también que para validar una señal de entrada, cuando recién inicializamos este convertidor, debemos de esperar un tiempo tal como si el contador contara hasta su desborde y no hasta entonces considerar que la señal es válida. ¿Por qué? Porque precisamente sucede lo que estamos observando aquí, que no necesariamente cuando se enciende el convertidor, su señal corresponde con la señal analógica a convertir.